Ser mamá puede sentirse abrumante. Entre pañales, berrinches y los miles de pendientes, todas necesitamos un espacio para nosotras. Un lugar seguro, real y sin juicios. Porque aunque a veces te sientas sola, no lo estás. Bienvenidas a Desveladas. Bienvenidas a Desveladas. Hola, soy Ana Belén. Bienvenidas al primer episodio de Desveladas, nuestra primera conversación real entre mamás. Hola, y yo soy Caro. Antes de empezar, queríamos darles las gracias por estar aquí y acompañarnos y regalarnos unos minutos, porque sabemos que cuando eres mamá, esos minutos libres son muy pocos. Y bueno, hoy vamos a empezar por el principio. Hoy vamos a hablar sobre nuestros embarazos, que en parte fueron muy diferentes ya. Em, Creo que quiero empezar con la pregunta del millón. ¿Qué se siente que te digan que son dos? ¿Qué se siente enterarte que esperas mellizos? La verdad es que me llené de miedo, de dudas, de incertidumbre. Fue así como una montaña rusa de emociones, pero sobre todo primó la alegría, de verdad primó la alegría. A ver, entiendo la montaña rusa. Debes tener tantas dudas, llenarte de miedo, el shock. Pero siempre he escuchado que cuando te dicen que son dos, la alegría se demora un poquito en llegar. ¿O no? Sí, la verdad es que para ponerles un poquito en contexto, yo tuve dos pérdidas previa a los mellis. La primera fue con Legrado, una experiencia horrible. La segunda fue un aborto espontáneo, que también me causó mucha tristeza. Entonces, el que yo me haya quedado embarazada de dos realmente era un milagro, como la vida y Dios devolviéndome lo que perdí. Ya, qué hermoso. Pero bueno, em, Ana Belén y yo somos mejores amigas, así que yo me sé esta historia, pero de todas formas, para el episodio de hoy quiero que vayamos un poquito hacia atrás. ¿Cuándo te enteraste que estabas embarazada? ¿Cómo fue enterarte que estabas embarazada? Esta es una experiencia un poco chistosa porque la verdad es que yo sentí que ya estaba embarazada incluso antes de hacerme la prueba o antes de que me llegue el periodo. Me acuerdo que le llamé a la ginecóloga y le dije, estoy embarazada. Y ella me dice, ¿cómo? Pero todavía no te tiene que llegar la regla, todavía no nos adelantemos a los hechos, sobre todo por la experiencia previa. Y yo, no, te juro que estoy embarazada. Así que ella me dijo, ok, hagamos la prueba. También para contexto, les cuento que mi embarazo fue durante la pandemia. Entonces se me hacía súper complicado el que yo pueda ir a un laboratorio. Me tocó llamar al laboratorio para que venga a mi casa. Los resultados duraban un poquito más por todo lo que estábamos viviendo. Y fue como un momento de, o sea, los días de espera, de estrés, de nervios, de saber y confirmar lo que mi cuerpo estaba sintiendo, ¿no? Pero ya una vez que dieron el positivo fue como lo más increíble de este mundo. Ya me imagino. A ver, pero ¿cómo es eso de que ya sabías que estabas embarazada? O sea, ¿tenías síntomas o era pura corazonada? O sea, a ver, tenía una corazonada enorme, mi cuerpo como diciendo, sí, cree que esta vez estás embarazada, pero también tenía los típicos síntomas del embarazo, ¿no? Como que me dolían un poco las chichis, sentía el cansancio, el sueño, que era increíble, se me cerraban los ojos mientras yo trabajaba y decía, no, es una sensación un feeling tan difícil de explicar para quienes no han sido madres, pero yo simplemente decía, el cuerpo me está diciendo. Ok, bueno, entonces, llegó el positivo. ¿Y después? Mm, Una vez que llegó el examen positivo, lo primero que hice fue llamarle de vuelta a la ginecóloga y decirle, "Dije, estaba embarazada." Pero aproveché para preguntarle como, ¿qué hago ahora para poder cuidar el embarazo, para que se pueda mantener bien el embrión y que pueda crecer por las experiencias previas, ¿no? Ella me dijo, la verdad es que no hay nada que puedas hacer. Todo lo hemos venido haciendo porque yo lo estaba planificando. Estaba tomando el ácido fólico, estaba tomando las vitaminas prenatales, todo súper bien. Así que me dijo, no nos queda nada más que esperar hasta la semana 7 para hacer el eco y confirmar que todo vaya bien. Ya te imaginarás esa espera, ¿no? Pero bueno, les cuento así. ¿Cuántas? Perdón que te interrumpa ya, solo para darnos una idea de las ansias. A ver, tenías que esperar hasta la semana 7. ¿En qué semana estabas?
Creo que era la semana 3, ya no me acuerdo muy bien, pero creo que era la semana 3 porque me tocó esperar algunas semanas. Entonces todos los días era como el estado de tensión y la ansiedad, como tú dices, de vamos a ver que todo esté bien. Pero nada, fuimos al chequeo con mi esposo. Recuerdo entrar a este lugar y tú te acuerdas bien la historia. Para quienes no les voy a poner en contexto, quienes han hecho un eco van a entender un poquito mejor, pero llegas a este lugar donde está todo frío, la camilla, te hacen poner la bata y solo le ves al doctor, a la doctora ahí con el aparato, viendo, tecleando y yo así, ¿a qué hora me dice que está todo bien? ¿A qué hora me dice que está todo bien? Cuando escucho, mira Ana Belén, ¿ves esto de aquí? Y yo, sí, claro, y ella con el aparato, ¿no? Me dice, este es el embrión y está muy bien implantado. Aquí se ve, tiene suficiente esos tecnicismos y todo. Entiendo, veo, me alegro, se me llenan los ojos de lágrimas. Le veo a mi esposo que estaba detrás de la doctora, como entre la pared y ella. Y él también así como respiró, dijimos, viene bien. Cuando veo que se queda así un tiempo más como moviendo y monitoreando, yo, ¿pasa algo? Y me dice, ¿ves esto de acá, este puntito de aquí abajo? Y yo, sí, ¿qué es? Pensé que me iba a decir que es algún síntoma de desprendimiento, algo que fue lo que vimos en el primer eco con mi primer embarazo. Y me dice, no, no, no te asustes. Este puntito que ves aquí es otro bebé. Yo recuerdo solo el qué en mi cabeza, así como dos, así una mezcla de que estás segura. Yo, ya se imaginarán, yo soy súper, súper sensible, comencé a llorar entre alegría, susto, emoción, por eso te decía al principio las emociones y la montaña rusa, pero en eso solo escucho a mi esposo que le dice, ¿estás segura, Lorena? Son dos. Y claro, él, si es que hubiese podido filmar ese momento, te juro, ya, yo le veía a él haciendo los números, así como, a ver, parto, nacimiento, graduación, colegios, todo en la cabeza de cómo vamos a sobrevivir con una familia de 6. Fue un Ya me momento, imagino. claro, fue un momento que entiendo va a ser muy atípico para quienes solo han tenido un bebé. Enterarse que tienes dos te cambia la vida de un momento al otro porque tú planificas y esperas algo para un bebé. Pero que te diga que son dos es un cambio total de todo, incluso lo que planificaste. Voy a destinar un cuartito para mi bebé, pero resulta que ahora son dos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya me imagino. Y espérate, porque todo esto en medio de una pandemia, como ya nos estabas contando. Mm. Eso creo que fue lo más duro, ¿no? El que haya sido en medio de una pandemia. Eh, Además de que recibí la noticia de que eran dos, pero por ser un embarazo de gemelos o embarazo gemelar, como le llaman los doctores, era de alto riesgo. Entonces, también todos mis sueños y mis expectativas no iban de la mano con lo que me estaban diciendo. Son dos, puedes perder a uno, se puede reabsorber este pequeñito, puede pasarles algo a los dos en el camino, te puede pasar algo a ti durante el embarazo. Entonces, imagínate, se aumentó la incertidumbre, las dudas, los miedos, el qué puedo hacer yo para que mi cuerpo mantenga bien a los bebés, cómo podemos crecer todos, qué podemos hacer. Y sobre todo, voy a estar con una conversación que tuve conmigo misma antes de quedarme embarazada. Yo soy muy creyente y recuerdo que después de mis dos pérdidas, una noche simplemente llegué a la esquina de mi cama, me arrodillé y comencé a orar, pero a orar con todo el corazón. No sé si ustedes saben la historia de Ana en la Biblia, era una mujer ya madura, vieja, que era estéril, no podía tener hijos, pero ella clamó a Dios y oró de una manera que ella sabía que iba a recibir a su hijo y Dios le concedió. Cuando yo oré me acordaba de esa historia y decía, Dios mío, si tú me mandas un hijo o hija, lo que tú quieras, lo que tú creas que yo pueda criar, voy a ser la mujer más agradecida. Entonces entendí que Dios me dijo, ok, vas a poder, y no solo con uno, sino con dos. Recuerdo que siempre estuve súper de la mano de Dios, entregada a Él y diciendo, ok, otra vez voy a poner mi vida y sus vidas en tus manos para que tú puedas llevar y que puedas monitorear el que todo pase, ¿no? En un encierro total que además estaba embarazada. Estaba trabajando a tiempo completo. Y más, porque en pandemia, recuerdo, no teníamos horarios. En una oficina, por último, sabes que tienes 8 horas y puedes volver a tu casa. Aquí trabajaba de corrido todo el tiempo, sin poder ni respirar. Y recuerdo que en ese tiempo estaba viendo mi cuñado también conmigo en la casa con su hijo. Entonces tenía una casa llena, pero las dudas, el miedo y todo lo que les cuento primaba. Yo me sentía como sola. Ujú. Ya, te, te s- obviamente creo que eh, ayuda mucho que tengas herramientas, que seas una persona espiritual, pero sí te escucho que nos estás contando que había muchos miedos en tu embarazo.
Y también nos acabas de mencionar que te sentiste sola en un punto. Mirando hacia atrás después de este tiempo, ¿entiendes de dónde venía ese miedo y de dónde venía esa soledad a pesar de tener personas a tu alrededor? Sí, la verdad es que creo que mucho hizo el encierro y la pandemia, el COVID, la situación. Además, era una mamá primeriza, embarazada de dos. La soledad aún más al tope, porque no tenía con quién compartir. Tú estabas al otro lado del mundo en Australia, que de cierto modo nos benefició un poco porque en mis horas de soledad y de angustia y de todo, tú ya estabas en el día y un poco podíamos conversar y soltar nuestras experiencias y nuestros sentimientos en ese momento. Pero fue súper difícil. Yo tuve que aferrarme a algún par de herramientas para poder sobrellevar esto y que el embarazo en sí sea un poquito más manejable, porque la situación realmente era abrumadora en ese momento, ¿no? Nos acabas de decir que te aferraste a algunas herramientas. ¿Nos puedes contar un poquito a qué te refieres con eso? Quizás hay mamás escuchándote que quieren consejos prácticos. ¿Qué te ayudó para sobrellevar el miedo y esta sensación de soledad? Bueno, a ver, fueron algunas cosas claves. La primera ya les conté que fue la comunión que tuve con Dios, el aferrarme a su mano y dejar todo para que Él sea el que pueda manejar mi vida, mi embarazo. El segundo, obviamente, el apoyarme en mi esposo porque él era mi piedra de choque, mis risas, mis enojos, mi todo. Y la verdad, contar con él 24/7, incluso en un antojo, en un asco, en todo lo que nace en el embarazo era clave. Tener la comunicación fluida con él y ser honesta al 100% con todo lo que me estaba pasando. La tercera fue un podcast que escuché en Spotify que se llama La Bienvenida. Este me ayudó muchísimo a entender qué es lo que pasa semana a semana en tu pancita. Cómo está creciendo el bebé, qué es lo que está comiendo, de dónde se está alimentando, por qué son los dolores, por qué es esto. Porque creo que mucho de lo que hablamos en el embarazo o lo que vivimos en el embarazo, nadie nos cuenta. O sea, incluso nuestras propias madres, en algún punto y creo que ahora entiendo un poco, una se olvida de las partes feas del embarazo porque estás con la emoción de recibir a tu hijo, hija o a tus hijos. Y claro, no te cuentan, por ejemplo, el que cada semana, al menos en mi caso y desde mi experiencia, yo sentía un dolor diferente. Un día me dolía por aquí, otro día por acá, otro día la cabeza, otro día no sé qué. Y con este podcast pude entender mucho de eso, o sea, de cómo trabaja tu cuerpo para dar vida a tus bebés. El otro fue un libro que realmente me voló la cabeza, se llama Amar con los abrazos abiertos, es de Carmela Baeza. Esta es una guía súper amorosa y te explica cómo es el embarazo, cómo va a ser la lactancia y cómo es el parto. Entonces, me dio mucha tranquilidad el saber que tu cuerpo es totalmente sabio y está hecho para mantener tu bebé o tus bebés dentro de ti, porque también menciona el embarazo gemelar. El cómo tu cuerpo es el centro de dar vida. Hay dos cosas que quiero, a las que quiero volver de lo que nos acabas de contar. La una es, me encanta todo esto que dices, ¿no? Que nadie nos cuenta completamente cómo es el embarazo. Bueno, una creo que es que el embarazo es diferente para cada mujer, ¿no? O sea, no lo que le pasa a una le va a pasar a la otra. Pero me encantó lo que dijiste porque es muy cierto que uno termina olvidándose de las cosas feas. Y alguna vez yo leía que es porque si nos acordáramos de todos los dolores y sensaciones negativas del embarazo y del parto, no volveríamos a tener hijos. Entonces, es un mecanismo de sobrevivencia en realidad. La humanidad estaría en peligro si las mamás nos acordaríamos de todo. Creo que es un instinto completamente natural y sí, me acordé mucho de esa parte y tienes toda la razón. La otra cosa a la que quiero volver es a tu sensación de soledad. Mi pregunta es, ¿en algún momento eso cambió, mejoró? ¿Lograste sobrellevar mejor esa sensación de soledad? ¿Te sentiste mejor? La verdad es que sí, leí algo que me voló la cabeza. Como mamá primeriza, estaba escuchando el podcast, leyendo, buscando información, hablando con una amiga que era mi asesora en lactancia y nutrición. Y uno de los datos curiosos que me voló la cabeza es que las células de nuestros hijos, los que están en el vientre, se quedan para siempre en tu cuerpo como madre. Esto tiene un término que se llama microquimerismo fetal. Hay estudios que muestran incluso
que te pueden ayudar a reparar tus órganos. O sea, fue una cosa cuando entendí eso, que mis células estaban mezcladas con las suyas y que se iban a quedar en mí para siempre, dije, ok, Ana Belén, nunca más vas a estar sola. Por más de que la gente no pueda acompañarte, eres tú generando dos vidas adentro tuyo que se están mezclando con tus células y que van a quedarse hasta el fin de los días. Esto también es lo que llaman el sexto sentido. ¿Te ha pasado cuando estás quizás con mucha gente en la casa y tú sin escuchar o solo porque o no escuchaste o escuchaste algo dices, mi hijo? Esto es la conexión que tenemos con ellos en las células. De alguna u otra manera estamos interconectados para siempre. Es un dato que realmente le amé, lo acogí y dije, ok, esto me va a salvar para poder sobrellevar la soledad que estoy viviendo en este momento y poder sentirme acompañada para siempre, no solo durante el embarazo. Me encanta porque primero no sabía esto y me encanta lo que acabas de contarnos, pero también me gusta porque creo que es precisamente este tipo de información el que necesitamos cuando estamos embarazadas. Es precisamente son todos estos detalles tan interesantes que son los que pueden tener un impacto gigantesco en cómo llevas tu experiencia al estar embarazada. Ya nos estabas compartiendo un poquito, ¿no? Nos estabas hablando de expectativas que tenías antes de embarazarte, que soñabas antes de embarazarte. Aparte del encierro, obviamente que significaba además no ver a tus amigas, a tu familia más cercana. ¿Qué más no fue como esperabas en tu embarazo? Uy, a ver, tuve algunas cosas. La primera es que no tuve ropa de embarazo. Este Como era COVID, yo no podía ir a un centro comercial normal y comprarme ropa. Recuerdo que lo único que pude hacer es pedir una licra de embarazo por internet, que fue lo único que encontré y dije, ok, veamos cómo me va. Yo no aguantaba nada, te digo, desde el día en que mi cuerpo sentía que estaba embarazada. Ni siquiera aguantaba el botón de un pantalón normal. Entonces me pedí esta licra, la cual utilicé hasta el fin de los días, porque hasta después del posparto la seguía utilizando. Era lo más maravilloso de esta vida. Entonces, uno, eso, ¿no? No pude comprarme ropa de embarazo, no pude sentirme linda vistiéndome para ir a tomar un café, encontrarme con mis amigas, con mi familia, rodearme de gente. A mí me pasa ahora que yo veo una embarazada y es como automáticamente le sonrío porque realmente irradian luz, irradian vida. Entonces, nunca recibí eso de lado a lado. Mis salidas eran puntualmente a la ginecóloga, al chequeo, al eco, a lo que fuere, y volví a mi casa. Me acuerdo que una de las pocas salidas que tuve fue a contarle a mi mamá que estaba embarazada de dos, y aquí les hago un paréntesis porque mi mamá, desde que soy, creo que adolescente, sueña con ser abuela, pero el día en que hicimos la despedida de soltera para mi matrimonio, estábamos, háganse esta idea en su cabeza, estábamos en mi casa, en el patio de atrás, en una pérgola, con mesas, las señoras, mis amigas, mis tías, amigas de mi mamá, y mi mamá dice, bueno, quería agradecerles y darles la bienvenida al baby shower de Ana Belén, y yo, recién me voy a casar. Ella realmente soñaba con ser abuela, entonces hice una salida explícita para darle la sorpresa y decirle que estaba embarazada de dos, ya se imaginarán el llanto. Ese es un recuerdo que lo llevo grabado en mi corazón porque fue de las poquitas que pude hacer y con distancia, ni siquiera el abrazo, porque no sabíamos si tenía COVID, si alguien tenía COVID, o sea, un momento de tensión. En fin, y para resumir, no pude pasar con mis amigas, con mi gente, salir, lucir mi pancita, que me digan qué linda, estacionarme en un estacionamiento de embarazadas. No, no tuve esos privilegios, entre comillas, de poder disfrutar. Y otra cosa, como les decía, el sueño era el baby shower. O sea, el poder estar, el hacer algo súper lindo, divertido, con la familia, con las amigas y con todo, no pude. Sí, tuve como 5 baby showers por Zoom, no es lo mismo. En todos sentí el amor inmenso de todos, de mi gente, de la iglesia, de mi familia, de todos. Pero no es lo mismo que estar ahí al lado, que te toquen la pancita, que te abracen, que te feliciten, que te vean linda. A la final creo que eso fue uno de los shocks más duros. Entonces, la expectativa de un embarazo súper lindo, de poder compartir, de verte guapa, de comprarte ropa, de salir a tomar un café y todo, fue completamente distinta por el COVID. Sí, te entiendo, ña. Te escucho y puedo sentirme identificada. O sea, yo, yo creo que tuve las dos experiencias y no sé si fue mejor o peor haber tenido, de tener con qué comparar, la verdad. Pero sí, totalmente. Mi segundo embarazo fue como el tuyo. Es más, estábamos embarazadas al mismo tiempo. Así que puedo identificarme totalmente. Bueno, ahorita que ya me estás hablando de la experiencia y para ponerles en contexto, Caro hace un tiempo vivía en Australia
y allí tuvo su primer embarazo, Luca. Así que cuéntanos un poquito cómo fue todo esto de vivir en otro país, de estar sola con tu esposo ahí, cómo recibiste la noticia, cómo fue todo. La verdad es que Diego y yo teníamos planes de esperar un poco por Luca, la verdad. ¿Mm? Y esta es una historia que tiene un poco de un sabor dulce y amargo. El, ¿Qué era? 17, tal vez 2018, yo recibí una llamada. Debe haber sido una de las peores llamadas que he recibido jamás, especialmente cuando estás lejos, estas cosas se vuelven muy difíciles, pero me enteré que mi papá fue diagnosticado con cáncer. Ujú. Y me acuerdo haber estado en el trabajo. Mm, y salí, y me acuerdo que apenas colgué el teléfono, le llamé a Diego. Él me contestó y yo estaba llorando y me decía, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Y me acuerdo que lo primero que atiné a decirle fue, Diego, tenemos que tener un bebé. Mi papi tiene que tener un nieto. Quiero darle un nieto a mi papi. Y la respuesta de Diego fue, ok, vamos a tener un bebé. Wow. Para nada más, Diego es el esposo de Caro. Así que sí, adelantamos un poco nuestros planes y así es como empieza la historia. Y bueno, sí, después de un tiempo me embaracé y la verdad es que en sí el embarazo fue hermoso para mí. O sea, fue una experiencia increíble y me siento muy afortunada porque yo sé que no es así para todas las mamás. Yo sé que hay por síntomas, incluso por complicaciones médicas, los embarazos pueden llegar a ser muy incómodos e incluso hasta dolorosos. Ujú. Así que yo me siento afortunada porque sí, tuve las náuseas al inicio, que la verdad no sé por qué le llaman morning sickness si las náuseas son todo el día. Sí. Pero aparte de eso, fue muy tranquilo y con Luca yo tuve todo lo que tú mencionaste. O sea, yo salí, disfruté y de mi panza, de los tratos especiales, de que me abran la puerta, de parquearme donde quería. Sí, todo lo que siempre, siempre soñé. Además que en Australia hay un enfoque muy natural, tanto para el embarazo como para el parto. Es mucho más respetuoso, es centrado en ti como mamá y en lo que tú esperas y deseas de esa experiencia. Te transmiten muchísima información muy positiva. Eh, Todo se habla desde la confianza, desde lo que tú puedes hacer, desde lo que tu cuerpo está diseñado para hacer. Me parece que muy parecido a lo que tú leíste en ese libro, pero en mi caso eran mis médicos hablándome de esa forma. La verdad que eso me marcó muchísimo. Cuando dices te marcó muchísimo, ¿lo dices porque en Ecuador era otra la experiencia, otra la narrativa? ¿Cuál fue la diferencia entre el embarazo en Australia y el embarazo en Ecuador? Porque el segundo hijo de Caro nació acá en Ecuador. Digo que me marcó porque esa experiencia hizo que yo vea el embarazo de una forma completamente distinta. Creo que me marcó porque me hizo vivir mi embarazo de una forma muy empoderada. Creo que recibir esa información desde el inicio y de parte de tus médicos hace que te llenes de mucho, tienes una sensación de poder, saber es poder, ¿no? Ujú. Em, y para contestar tu siguiente pregunta, sí, esa fue mi experiencia en Australia y la segunda fue con Nico en Ecuador y fue bastante diferente. Creo que yo en mi primer embarazo logré convencerme de mi capacidad, no solo de tener vida dentro de mí, sino después de parir de una forma natural. Me convencí de que todo lo que yo siento y son señales de mi cuerpo y que mi cuerpo es súper sabio. Entonces, que todo lo que yo siento y quiero es válido y es muy importante. Allá te enseñan mucho a respetar tu intuición, porque cuando tú estás embarazada, las señales que te dan tu cuerpo significan cosas Claro. y eso generalmente no nos dicen. Por ejemplo, el tema del olfato. Que tú percibas más durante tu embarazo no es cualquier detalle. Eso sucede porque tu cuerpo, que es tan sabio, eh, te protege. Ujú.
con tu olfato un poco más desarrollado durante tu embarazo, tú percibes mucho mejor si un alimento está dañado, por ejemplo, o en mal estado y no te lo comes, porque Ujú. podría hacerte daño. Entonces, son todas esas cosas que la verdad no sé, cambian totalmente tu perspectiva. Wow. Claro, ahora que mencionaste esto de confiar tanto en tu intuición, en lo que te dice tu cuerpo, ¿tuviste alguna señal, algo que te haya dicho tu cuerpo no está bien y te haya tocado ir al doctor o alguna historia que recuerdes así con Luca en Australia? Em, Hubo una ahorita que me hiciste pensar en esto, sí, la verdad es que me acuerdo, estábamos una noche en nuestra casa y yo como un montón de otras mamás, supongo que siempre en las noches Lucas se despertaba, o sea, era cuando más se movía en mi panza, o Ujú. sea, él entraba en fiesta y de repente esa noche no se movía. Y yo me acuerdo que desde la primera cita, cuando yo fui donde mi doctor, ellos me dijeron, si es que tú en algún momento sientes que algo no está bien, y no solo refiriéndose a sentir físicamente, sino tu intuición otra vez. Sientes como mamá que algo no está bien, que algo no es normal, que algo está diferente, que algo ha cambiado, vienes, ya nos llamas o vienes para cerciorarnos de que todo esté bien. Hay Ujú. que creerle a la mamá. El instinto de una mamá importa. Así que yo le dije a Diego, vamos para que nos revisen. No le siento, vamos. Entonces nos fuimos al carro y nos fuimos al hospital. Y claro, ¿no? También es la experiencia que vives estando ahí. Entonces llegan y te dicen, claro, no hay problema, vamos a revisar al bebé. Te conectan para revisar que sí, que sus latidos estén normales. Eh, no es como que tú llegas y te dicen, o sea, sintió, solo sintió, está aquí porque sintió y qué más, tiene algo, tiene algún sangrado, tiene algún dolor, ¿me entiendes? O sea, te hacen sentir como que estás un poco delirando, Ujú. sino que allá era lo contrario, o sea, te creía. Tú crees que algo puede no estar normal y no tienes que estar segura. O sea, lo Claro. peor que puede pasar es que te regresas un poco malanochada a tu casa y por haber tenido que ir a la emergencia, pero en el mejor de los casos puedes prevenir complicaciones. Así que sí, me acuerdo, ese fue un ejemplo súper claro de esto. ¿Y qué te dijeron en ese momento? ¿Por qué Luca no se movía? Ah, estaba bien, todo estaba bien. También esa parte me encantó, me explicaron que em, cuando tú estás en movimiento durante el día haciendo tus cosas, el bebé generalmente se arrulla por tu movimiento. Es como cuando ya nacen y tú le tienes en tus brazos y le arrullas para dormir, les gusta mucho el movimiento. Entonces, generalmente durante el día no le sientes tanto porque está arrullado, está dormido. En cambio, en la noche, cuando tú paras de moverte y te vas a dormir, se despiertan porque el movimiento acaba, entonces ellos se vuelven más activos. Y seguramente lo que pasó esa noche es que yo todavía no me acostaba a dormir, estaba haciendo algo más y Lucas seguramente estaba tomando una siesta. Pero qué Sí. de la narrativa diferente, del que te empoderen de esta forma de que tu cuerpo es a la final la comunicación que tienes con tu bebé. Entonces, si sientes algo, hay que ir de inmediato. Me hiciste acuerdo ahorita cuando yo también tuve ese feeling en una parte de mi embarazo en la semana 32 y fui a donde mi doctora y le dije, algo está sucediendo, no siento mucho a uno de los bebés y quiero hacerme un chequeo. En mi caso, yo sí tenía los chequeos programados, como les conté, era un embarazo de alto riesgo. Entonces, en ese momento me conectaron, revisaron y se dieron cuenta que los cordones umbilicales de los dos estaban envueltos. Y ahí me dijeron, ok, tenemos que hacerte una cesárea de emergencia. Pero aquí vuelvo a hacer otro paréntesis y perdón que interrumpa la historia de Caro, pero es súper importante porque tu cuerpo es realmente sabio. Para las mamás que no saben, durante el embarazo, especialmente en un embarazo de gemelos, el cuerpo comienza a sacar tus reservas, o sea, sus reservas desde el cuerpo, todos los nutrientes que tienes acumulados. Entonces el cuerpo, tu cuerpo da las vitaminas, da los minerales, da las proteínas, las grasas buenas. Todo esto circula a través de la sangre, ¿no es cierto? Y mediante la placenta se le entrega al bebé o a los bebés en mi caso. Por eso es tan importante el alimentarse bien. Recuerdo que todo el mundo me preguntaba, o mejor dicho, me recomendaba y me decía, tienes que comer por dos, Ana Belén.
Y Y es yo, verdad, o sea, porque, a ver, yo sé que cuando la abuelita te dice en un embarazo de uno, ay, mijita, es que tienes que comer por dos, es totalmente un mito. O sea, que cada quien, cada cuerpo, cada embarazo es diferente y no necesariamente comes el doble. Pero en tu caso, sí ujú. son dos, o sea, son dos bebés. Entonces, sí comías el doble. O sea, no es que comía el doble, sino que mi nutricionista en ese momento me dijo, lo que más necesitan tus hijos ahorita es proteína y proteína buena al 100%. Recuerdo que los primeros 3 meses bajé mucho de peso, no tenía nada de hambre, podía comer solamente frutas y hielo y nada más. Y ella me decía, todo tiene una explicación. Para que se den una idea, una embarazada de solo un bebé necesita como 70 gramos de proteína al día. Y nosotras, si es que hay alguien que está embarazada de gemelos, nosotras que llevamos dos, necesitamos entre 100 y 175 gramos diarios. Les estoy leyendo un dato en este momento verificado y actualizado. Dependiendo de cómo nos sintamos, obviamente, nuestro cuerpo y de la etapa en que está en el embarazo. Pero si no consumimos la suficiente proteína, como yo les contaba, nuestro cuerpo empieza a sacar las reservas. Entonces, por Mm. eso nos adelgazamos, porque busca de dónde. Y si ya no hay reservas, comienza a sacar del músculo, por ejemplo, para poder alimentar a los bebés. Entonces, es clave comer, sí, el doble, pero el doble de proteína. Ahora, volviendo a la historia de Caro. Quiero que nos cuentes cómo fue o cuál fue la principal diferencia cuando viniste a Ecuador, por qué viniste a Ecuador y tuviste acá el parto con Nico, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, sobre las diferencias, y ahorita con todo lo que nos contaste, me hiciste pensar en una diferencia que es bien grande. O sea, yo siento, a ver, primero quiero aclarar que yo tuve una sola experiencia en Ecuador y en Australia también, ¿no? Estoy hablando desde mi experiencia y obviamente mi experiencia fue hace 4 años. Yo hace mucho tiempo que no vivo en Ecuador y quizás las cosas han cambiado, pero sí que quería aclarar que el día de hoy estamos hablando de nuestras experiencias, que no quiere decir que obviamente sea como ocurre en todos los casos. Pero en mi experiencia, de las principales diferencias y que me hiciste pensar ahora es justamente esto, ¿no? Cuando tú quieres informarte de las diferentes cosas que importan durante tu embarazo, siento que en Ecuador tú tienes que buscar de distintas personas o incluso hasta fuentes o incluso pagar, ¿me entiendes? Yo me acuerdo que a mí me decían, ay, Caro, yo conozco a una especialista en lactancia que es buenísima y te cobra tanto, y yo le conozco a esta nutricionista especializada y que te cobra tanto, y yo en Australia tuve eso en un solo lugar, que era y gratis, que era el hospital con los médicos en donde yo escogí dar a luz. Ahí nos daban todas las charlas que necesitamos en ese entonces, y fueron charlas de lactancia, fueron charlas de nutrición, fueron charlas de absolutamente todo, en un solo lugar, con médicos del mismo lugar donde nosotros decidimos dar a luz. Obviamente la charla de lactancia era hecha por una persona especializada, la charla de nutrición por una persona especializada. Entonces, me encantó la idea de que todo viene de un mismo lugar. Tú llegas a familiarizarte con el lugar y con las personas muchísimo. Entonces, cuando tú llegas a dar a luz, no es un lugar extraño para ti, se siente un poquito más conocido y eso ayuda, hace una diferencia abismal. O sea, aprendes desde, no sé, cómo se aplica la epidural, por ejemplo. O sea, te dicen, mira, tú te sientas así, esto sucede, te explican qué sucede durante una inducción con un globito. em, Te explican cosas que te hacen sentir muy segura, por ejemplo, de la habitación en donde tú vas a estar al quirófano, nos demoramos tanto tiempo en llegar. Entonces, son cosas que te ayudan mucho en tu experiencia porque te dan mucha seguridad. Calman esas dudas de las que hablábamos al principio, calman esa incertidumbre porque tienes mucha más información y la información viene de la fuente, de la principal fuente, de tu médico. Entonces, eso me encantó. Es una de las diferencias más grandes. Y creo que la otra tú ya la mencionaste antes y es lo que tú llamaste la narrativa completamente. O sea, la forma en la que hablamos del embarazo es otra diferencia gigante que yo vi entre Australia y Ecuador.
Y no solo entre los médicos, sino en la sociedad en general. La forma en la que se habla del embarazo y del parto es muy diferente. En Australia se habla mucho desde la confianza, como dije antes, de todo lo que tú puedes hacer, de lo que tu cuerpo está diseñado para hacer. Entonces te llenan mucho de confianza en ti misma, te hacen creer en tu capacidad. Yo creo que si hubiese a disposición de más mujeres más información positiva sobre el embarazo y el parto, estoy segura que muchas más mujeres en Ecuador escogerían llevar su embarazo de forma natural y parir de forma natural y vaginal. Pero creo que la falta de conversación hace que le tengamos miedo, porque se vuelve algo desconocido. Y tememos a lo desconocido. No digo que haya nada malo, por lo contrario, para nada. Yo misma tuve una experiencia de cesárea, tú también, y la cesárea salva vidas. Eh, y obviamente en el caso de que se necesite eso, o sea, es una bendición. Y obviamente también en el caso de que un parto natural se convierta en algo que esté generando demasiada ansiedad a la mamá, por ejemplo. O sea, puede ser que tú eres una persona que simplemente no se lo imagina, no siente ese deseo y más bien te empieza a generar ansias y te empieza a generar estrés. Pero entonces, obviamente, un parto natural no es lo mejor ni para ti ni para tu bebé. Y otra vez, la cesárea se convierte en tu opción más sana, más recomendada, la mejor para que no sufras ni tú ni tu bebé, obviamente. Las dos son muy válidas y creo que las dos hemos tenido que hacer un proceso para llegar al lugar en el que decimos tanto el parto natural como las cesáreas son muy válidas, porque creo que lo que dijiste al inicio es muy cierto. Habemos muchas mamás que en algún punto sentimos que por haber tenido una cesárea éramos menos mamás, pero hicimos nuestro proceso y llegamos a entender que no es así. Y yo creo que no es así, pero también creo que debemos hablar mucho más de estas cosas. Totalmente de acuerdo, pero quiero volver un poquito antes en tu historia, Caro. Yo ya me sé, la verdad, pero quiero que les cuentes a las... ok, en Australia planificaste un embarazo, mejor dicho, un parto, llevaste un embarazo súper acompañado con una tribu de apoyo especial, que eran los médicos y todo. Aquí en Ecuador no se dio así, hablaste de que tu doctora fue excelente igual, pero se tuvo que planificar una cesárea. ¿Cómo fue ese proceso? Y primero, ¿por qué volviste a Ecuador? ¿Qué es lo que sucedió en tu vida en ese espacio de tiempo? Y creo que me faltó contestarte esa pregunta. A ver, esa historia. Sí, vivíamos en Australia, llegó la pandemia, nos habíamos mudado recién a una ciudad nueva y nos enteramos que estaba embarazada. Así que en Australia las cosas se manejaron de forma distinta, hubo un lockdown total, eran muy estrictos, nadie entraba ni salía, estaban completamente cerradas las fronteras. Así que cuando hicimos la aplicación para ver si es que mi mamá podía venir a echarnos una mano para el parto, la aplicación no fue aceptada. Así que empezamos a conversar con mi esposo sobre las opciones que teníamos. La verdad es que me empezó a generar muchísima ansiedad porque la forma en la que yo lo veía era o doy a luz sola para que Dios se quede con Luca o tenemos que dejar a Luca en algún lado encargado mientras estoy dando a luz. Así que los escenarios, la verdad, no eran ideales. Me rompí el corazón de una u otra forma. Así que después de muchas conversaciones difíciles, decidimos con Diego que lo mejor en ese momento era volver a Ecuador y dar a luz ahí a nuestro segundo bebé para estar rodeados de nuestra familia, de la gente que más nos quiere y nos podía apoyar. Así que decidimos eso. No era tan fácil porque como todo estaba cerrado y estaba tan estricto, teníamos que pedir también autorización para salir, Ujú. pero se nos concedió la autorización para salir. Después el siguiente paso era encontrar un vuelo, porque como nadie entraba, obviamente no había vuelos comerciales aterrizando en Australia, y nuestra única opción era estar pendientes a los horarios que publicaban de vuelos que estaba trayendo el gobierno para australianos que se habían quedado en algún lado varados por la pandemia y les estaban ayudando a regresar. Así que bueno, publicaron el siguiente horario, vimos un vuelo, dijimos llamamos a la compañía y compramos el pasaje. Y ya,
estaba decidido y vendimos todo porque otra vez la incertidumbre, ¿no? O sea, no sabíamos, teníamos un plan, nuestro plan era, ok, vamos, damos la luz y cuando Nico esté lo suficientemente fuerte, volvemos, pero si hay una cosa que la pandemia nos enseñó es que a veces los planes quedan en nada, así que dijimos vendamos todo y nos pusimos a deshacernos de todo, que yo sé que siempre se habla del desprendimiento, pero trabajar en eso no lo hace más fácil porque son cosas que compras con tu esfuerzo, que tienen un apego emocional. Lo único que no vendimos eran las cosas de Luca, me acuerdo, porque queríamos que hasta el final él tenga todo Mm, igual para que el impacto. el impacto sea lo menor posible. Ujú. Y llegó el día, fuimos al aeropuerto, me acuerdo que llegamos al counter y nos dicen, no, el vuelo ya no va a salir. Vamos a ver esta Sí, me parte. ¿Y qué pasa? creo que nos quedamos, no sé cómo, qué caras pusimos. Entonces el chico del counter dice, a ver, ¿van a viajar los tres nada más? Y mi esposo le dice, no, yo no viajo, viaja solo mi esposa con mi hijo. Y creo que al verme con la panza de 28 semanas y mi Luca de 1 año, se apiadó de nosotros y nos dijo, deme un minuto. Regresó después de un ratito y nos dijo que nos había conseguido unos asientos con otra aerolínea que sí salía ese día. Así que sí, espero que la vida le haya recompensado. Vamos. Llegó el momento de irnos y nos despedimos ya. Creo que fue uno de los momentos más difíciles que hemos tenido que pasar como familia, despedirnos en el aeropuerto de Diego. Yo sabiendo que tenía que pegarme un viaje de 13, 15 horas embarazada y con Luca hasta llegar a Los Ángeles. Y de Diego no me imagino ya. O sea, y supongo que él en su cabeza tenía tantas cosas y vernos a Luca y a mí irnos debe haber sido lo más difícil. El vuelo fue durísimo. Lucas solo pudo dormir 2 horas, así que corrió por todo el avión el resto del tiempo, pero también lloró muchísimo porque estaba ya cansado. Me acuerdo estar paseándole y una azafata se acercó a decirme que si quería que le ayude, pero Luca, que si quería que darle al bebé para que intente dormirle, porque obviamente yo tenía mi panzota, pero Luca no quería saber nada, así que fue durísimo. Con decirte que yo bajé del avión en silla de ruedas porque no daba más. Wow. Lo bueno es que mi hermana viajó de Ecuador, de Quito a Los Ángeles para encontrarnos ahí y a echarme una mano con el resto del viaje. Y eso ayudó muchísimo, pero finalmente llegamos, creo que en total mi viaje fue como de 54 horas en total, con todas las paradas y esperas. Qué increíble. Y lo que más me acuerdo de llegar a Ecuador es la sensación de alivio de ver a mi familia y de ver a mi familia completa, porque durante la pandemia muchas personas perdieron a seres queridos Ujú. y llegar y poder verles, saber que estaban bien. Pero también al mismo tiempo era una tristeza que no sé cómo explicar. O sea, el momento en que llegué y que fue tangible que el viaje se acabó, también fue muy tangible la distancia entre nosotros y Diego. Fue como que me pegó de golpe, así como un baño de agua fría. Ya llegaste y eso quiere decir que estás a kilómetros de distancia de él. Y además que me acuerdo haber tenido mi celular para avisarle que estábamos bien y todo, y me acuerdo haber visto un mensaje de él que decía que fue durísimo regresar a la casa porque todas las cosas de Lucas estaban intactas. O sea, él le había bañado antes de irnos al aeropuerto, así que su tina estaba tal y como la dejamos. Y sí, me acuerdo que en su mensaje me decía, tengo la sensación de que en un ratito van a entrar por esa puerta del parque o de un paseo y vamos a estar otra vez los tres aquí. Wow, ya me imagino todo esto, nada al viaje, al ritmo, al COVID, a la pandemia. Eres una mujer tan valiente, embarazada de 28 Sí. semanas en avión, sola, dejando al esposo, venir a encontrarse con la familia en medio de todo este dolor y todo esto. El llegar, bueno, respiraste, viste a tu familia,
Cuéntanos un poquito cómo fue esto, cómo fue todo eso. A ver, yo llegué y me puse a buscar ginecólogo, pero yo tenía antes de hace años irme a Australia, así que dije, "Pues, ya la conozco, voy a llamarle", y ella fue mi doc y estuvo conmigo el resto del embarazo. Em, Creo que no tiene nada que ver con ella como médico, pero creo que en general el sistema en Ecuador es muy difícil, como ya muy diferente, perdón, como ya lo habíamos hablado. Y, y claro, o sea, yo sentí que llegué y me pusieron como un alto a todas las cosas que había estado planificando y esperando. Yo ya sabía que no iba a poder tener otro parto natural y vaginal porque mi primer parto tuve muchísimas complicaciones, pero al menos yo quería que mi cesárea venga de forma natural. O sea, que el momento que Nico tenga que nacer, yo ir al hospital y me hagan la cesárea. Y esa fue una de las cosas que me dijeron que no se podía. Porque en ese entonces, como era pandemia, el hospital te pedía una prueba de COVID negativa 2 días antes. Entonces se tenían que programar las cesáreas para poderse hacer la prueba de COVID los 2 días antes. Y yo me acuerdo decirle a mi ginecóloga, Doc, no, por favor, yo no quiero eso. Yo quiero que el momento en que vengan las contracciones, llamarte y decirte ya y encontrarnos en el hospital. Yo no voy a salir de mi casa, no me voy a ver con nadie, me puedo hacer pruebas todas las semanas, pero por favor. Y me acuerdo que hablábamos de esto, de las citas, y ella me decía, Caro, es política del hospital y todo. A la final, Nico fue así, a la final fue natural, sentí contracciones y todo, pero fue porque Nico se adelantó, no porque había convencido al hospital. Fabuló. Pero sí, yo me acuerdo que, mira, tal vez hay personas, otras mamás que me están escuchando y quizás piensen, pero ya, pues así era, o sea, Ujú. pero la verdad es que otra vez volvemos al tema de que yo tenía con qué comparar. Y aquí quiero hablarles a todas las mamás embarazadas que nos están escuchando. Y si pueden hacerlo, si están en la capacidad de hacerlo, si su embarazo va bien, si no hay complicaciones, obviamente, y pueden hacerlo, esa parte de empezar a sentir contracciones y decir, a ver, son las de prueba. Y luego darte cuenta que no son porque empiezan a aumentar y empiezan a venir más seguidas. Y entonces esa emoción que te entra y coger el teléfono y llamarle a tu esposo y decirle, ya van a ser. Esa parte es tal cual las películas, o sea, porque sí pasa así, o sea, de la nada tú empiezas a sentir las contracciones. Y ya, solo de contarte, te juro, se me pone la piel de gallina. Y entonces empiezas a sentir y entonces es tal cual, ¿no? Y la maleta y ya está lista y entonces ya que vamos, tenemos todo, algo más nos falta y, o sea, es magia, es mágico. Y si me están escuchando y pueden hacerlo, háganlo así. O sea, esa parte de su embarazo les recomiendo no saltársela. Es pura magia, es hermoso. Y yo quería al menos eso volver a vivir. Quería eso para mi segundo parto también, que sea en lo mayor posible de forma natural. Oh, qué divino, de verdad, qué linda historia. Yo también era mi sueño, no pude, pero me parece espectacular. Quiero que nos cuentes solo para el desenlace de la historia, yo sé cómo fue, pero para las mamis que nos están escuchando, ¿Diego llegó, no llegó al parto? Porque nos contaste que te hace poquito, se adelantó, fue también prematuro el Nico. ¿Cómo fue esta última parte para cerrar la historia? Pero sí, llego al parto. Creo que esta es una historia para otro episodio porque vamos a hablar sobre nuestros partos, pero sí, les puedo adelantar que sí llegó. Sí llegó para el nacimiento de Nico. Y ay, la verdad es que hablar de esto ahora me llena la cara de muchas sonrisas en realidad. Son momentos que uno vive muy difíciles, pero creo que luego terminas entendiendo la razón detrás de cada una de las cosas que te pasan. Ujú. Eh, y todo es parte del proceso. Yo creo que hay de las cosas que más me marcaron a mí como a ti también fue la soledad y creo que es otra de las cosas en las que nos sentimos muy identificadas.
Y esa soledad fue marcada precisamente por esa separación que tuvimos como familia. Creo que es uno de los impactos que hubo en la pandemia. eh, en general, muchas familias se separaron, muchas, y nos pegó durísimo. Y la otra forma en la que me impactó creo que es como tú me dijiste cuando me hiciste la pregunta, me dejaste pensando, se sintió muy rápido. Y creo que alguna vez yo sí te dije esto, o sea, mi segundo embarazo pasó volando. O sea, yo tuve esa sensación de que no pude disfrutarlo con todo lo que sucedió y todo lo que tuvimos que manejar y vivir durante esa época. Yo me acuerdo que en el hospital, cuando nos dijeron que Nico tenía que nacer, yo me agarré mi panza y solo pensé, no estoy lista. Pero no era porque no quería conocer a Nico o no quería verle, era porque dije, o sea, ya, o sea, me pasó volando, fue demasiado rápido, o sea, fue tan rápido, o sea, nos pasó tan rápido, tan, no sé, te cuento otra anécdota chistosa y es que, bueno, después de que se va la doctora diciéndonos que ya Nico tenía que nacer, digo yo, estábamos en la habitación y no teníamos nombre para el bebé. Porque además luego vienen, entran y te preguntan, ¿no? Que el nombre del bebé. Y entonces Diego cogió un papel, la partió en 4 pedacitos y anotamos los 4 nombres que más nos gustaban. Y dijimos, vamos a coger al azar y el que salga es el nombre del bebé. Y así escogimos el nombre de Nico. Así que así de rápido fue todo para nosotros en el segundo, sí. Qué increíble. Qué historias que nos cuentas. Estoy segura que para las mamis que nos escuchan, estas historias son luz, nuestras experiencias desde nuestro lado, desde nuestra perspectiva, lo que aprendimos, lo que vivimos. Para mí también fue un embarazo súper sentido y súper rápido. Yo estaba 100% segura de que no iba a volver a tener otro embarazo, porque ya venían 2 y tengo 2 hijastros y ahí vamos a ser una familia de 6. Entonces yo traté de disfrutarlo desde el día 1 con todos los sustos, los miedos, las incertidumbres. Y les recomiendo a las mamis que nos están escuchando, por más duro, difícil, por más complicaciones que hayan durante este periodo, pasa demasiado rápido. No nos preocupemos, disfrutemos, vivámoslo ahora sin pandemia, en un espacio libre. Y si hay alguna mamá escuchándonos, por alguna razón se siente identificada y quiere saber más de nuestras historias, pueden dejarnos un mensajito en nuestras redes sociales y nosotras, felices de la vida, podemos compartir más detalles y más información de lo que cada uno vivió, que es súper importante. Creo que la idea de este proyecto es que se convierta también en un espejo para otras mamás. Cada una vive su proceso de forma distinta, pero creo que todas en algún punto sentimos las mismas sensaciones y eso es lo que eh, nos une en este espacio. ¿Estás embarazada? ¿Lo estuviste? ¿Te resonó alguna historia que contamos el día de hoy? Compártelo con tus amigas que creen que también les pueda servir de alguna manera. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @desveladas_podcast. Estamos en Instagram y en TikTok. Queremos leerles, no se olviden de compartir. Espero que esto les sirva realmente. Recuerden que ser una mamá real es su superpoder y pueden contra todo el mundo. Nunca están solas. Recuerden eso. Siempre van a tener a una tribu de apoyo y aquí estamos nosotras para poder también poner nuestro granito de arena para que podamos compartir las experiencias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Desveladas. Gracias por estar con nosotros y acuérdense de ser amables con todas las mamás que se les crucen en el camino. Nunca saben cuántas veces tuvieron que levantarse anoche. Chao, chao. Desveladas llega a ustedes gracias al auspicio de Minka, productos saludables. Síguelos en Instagram como @minka.com.es y gracias al auspicio de Vogue by Ana, pañuelos con estilos únicos y exclusivos. Síguelos en Instagram como @Vogue by Ana.